Estamos a 34 metros. Aquí estoy con Carol Marín, nuestra psicóloga. ¿Qué tal, Carol? ¿Cómo estás? Bien. Carol Marín, que lleva toda la vida trabajando por los demás, en la ayuda de los conflictos para salir adelante, para, como decíamos, transitar bien por la vida, para adquirir el mayor bienestar posible mental, que es algo importantísimo. Indispensable. Sin eso somos muy pocos. Y fíjate que una de las cosas de las que más se habla últimamente es de quererse, el amor propio. Se oye, ¿cómo vas a querer a alguien si no te quieres a ti? ¿Cómo vas a ser capaz de amar si tú no te amas? ¿El amor propio qué es, Carol? Qué difícil, ¿eh? Mm. Ya lo dijo Jesús, ¿no? Fíjate que dijo uno de los mandamientos que a mí me impactó cuando lo analicé. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero nadie nos dijo cómo amarnos a nosotros mismos, ¿no? Mira, yo creo que el amor propio no es innato. El amor propio se va aprendiendo con el tiempo a lo largo de la vida. Yo veo ahora personas que empiezan a entender lo que es el amor propio, porque el amor propio se forma desde la infancia a través de la infancia, en la infancia a través de la mirada y del discurso del otro, Ajá. sobre todo cuando Según somos cómo nos trate el otro, nos según vemos nosotros. más o menos vamos construyendo esa autoimagen nuestra, ¿no? Sí. Entonces, el amor propio se consigue a través de crear un mapa mental, que yo siempre digo que es multifactorial. Yo le llamo, atento al título que le he puesto, la teoría del pulpo. La teoría del pulpo. Es muy divertida. Bueno, ¿y qué tiene que ver el pulpo con el amor propio? ¿Cómo es la teoría del pulpo? Mucho. Mira, yo veo al ser humano como un pulpo. Imagínate que en esta mesa ponemos, como harían los gallegos, ¿no? Sí. Un pulpo. Sí, Entero. con las patas abiertas. Todos los tentáculos así abiertos, ¿no? Y en medio se queda La cabeza. esa cabeza, ¿no? Pues para llegar realmente a la cabeza del pulpo podemos entrar por muchos tentáculos, ¿verdad? Creo que en la etapa que estamos viviendo, vivimos en un mundo, bajo mi punto de vista, reduccionista. Donde si nos centramos en la neurobiología, todo es neurobiología. Si nos centramos en la microbiota, todo es microbiota. Si nos centramos en el psicoanálisis, todo es psicoanálisis. No. O sea, el pulpo no puede vivir sin ninguno de sus tentáculos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es intentar acercar al amor propio desde diferentes ópticas. Ajá. Más o menos. Qué interesante. Bueno, pues vamos a empezar. Venga. ¿Por qué pata de las 8 que tiene Vamos empezamos? a empezar como las más famosas, Sí. que tiene que ver con la neurobiología o digamos, la neuroquímica. Ajá. Eso que... Otra vez la química en el cerebro, Otra vez la química en el que es la que cerebro. manda, porque, bueno, la que manda. En algunos casos manda más que en otros, ¿no? Vamos a hablar de la química, de la neuroquímica del bienestar, principalmente, ¿eh? Esto es muy amplio, ¿no? Tendríamos que llamar a un neurólogo o a un neuropsicólogo para que nos hablara con más detenimiento. Ya y vendrá eso, alguna vez, ¿eh? ya vendrá. Alguno. Pero voy a dar como una aproximación, Venga. ¿vale? Para poder entenderlo. ¿Cuáles son, digamos, las 4 hormonas más importantes del bienestar? Las 4 hormonas más importantes del bienestar. Exacto. ¿Cuáles Las son? que rigen nuestro bienestar en cierta forma. La primera es la oxitocina. La oxitocina es, fíjate que es la primera hormona que el feto, una de las primeras con las que tenemos contacto. La oxitocina, cuando la mujer va a dar a luz, antiguamente, bueno, a mi madre ya se lo pusieron, para provocar el parto le ponían oxitocina. Hay que ponerle oxitocina Para dilatar. para dilatar. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que una hormona no tiene nunca una sola función, tiene muchas funciones. Por eso son tan complejas. Entonces, la oxitocina en la mujer, en el momento del parto, es súper importante porque nos ayuda a dilatar. Pero ¿sabías también que la oxitocina es la hormona del vínculo? ¿Sabes también por qué se segrega? ¿Por No qué? solo para dilatar, sino imagínate una mujer pariendo sin anestesia. ¿Sabes lo que puede doler eso? Lo normal, si después de ese sufrimiento, es la mamá no querrá al hijo por todo lo que ha pasado en el parto.
Sin embargo, es tal el nivel de oxitocina que inunda en sangre a esa mamá que lo que hace que cuando vea al bebé, en la oxitocina haga... Es como un pegamento. Es la hormona del vínculo. Por eso se dice que cuando damos un abrazo de más de 8 segundos, segregamos oxitocina. Entonces, cuando nosotros nos enamoramos, la primera hormona que empieza a salir es la oxitocina para vincularnos, para preservar el vínculo. Es súper interesante. De hecho, hay una teoría que yo he escuchado en una representación holística completa de la medicina, y es que las personas que han nacido por parto vaginal reciben como digamos más ayuda en su organismo que las personas que han nacido por cesárea, más ayuda hormonal. No sé si tiene eso algún sentido. Bueno, hay un estudio fantástico que se descubrió hace ya bastante. No te puedo poner en pie quién lo hizo. Sí. Seguramente sería un norteamericano. Que descubrieron que la diferencia que había entre los niños que nacían por parto natural vaginal o por cesárea es que el canal del parto, es decir, todo lo que tiene que ver por ese pasaje de la vagina de la mujer, hay una flora en nosotras. Esa flora, cuando el niño va pasando por el canal del parto, se impregna de ella. Claro. Y ese es el primer contacto. Esa ayuda hace que su sistema inmunitario empiece a trabajar. Entonces, los niños por parto vaginal tienen un sistema inmunitario más fuerte que los que nacen por una cesárea. Entonces, sí cambia, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues la oxitocina se le dice de toda la vida que es la hormona del vínculo, lo que hace que nos reforcemos en amar, en el vínculo, ¿vale? Después está la dopamina. La dopamina está relacionada con la motivación y con los logros. Pero también la dopamina, lo que se le llama el circuito dopaminérgico, es el centro, digamos, del placer inmediato, de lo inmediato, del refuerzo inmediato. Por eso está asociado a las dependencias. A las adicciones. A las adicciones. Por ejemplo, los que tienen consumo de estupefacientes, alcoholismo, todo lo que tiene que ver con el juego, todas las adicciones tienen, digamos, esa hormona bastante alterada. Si al cerebro le das placer, va a querer más de eso. Siempre. Y es decir, ¿qué es lo que nos pasa con las pantallas en los niños? Hay un estudio muy reciente que ha estudiado cómo los cerebros actúan ante, por ejemplo, lo que es el scroll, ¿no? Un Estar TikTok, todo el día un Instagram, dándole, ¿no? a la pantallita con el dedo. Tú imagínate el algoritmo, ¿no? Va detectando lo que a ti te gusta. ¿Dónde te paras y dónde no? Exacto. Entonces tú imagínate que en ese estar viendo vídeos, yo empiezo a ver vídeos de cocina, de recetas de cocina. Entonces me sale uno, otro, y son 15 segundos de información, paso. 15 segundos de información, paso. Mi cerebro no le da tiempo a procesar tanta información. No está preparado. No, nuestro cerebro no está realmente hecho para procesar tantísima información y tantísimos estímulos. Luces, imágenes, sonidos, todo a la vez. Y cada 15 segundos un concepto nuevo. Sí. Entonces, eso lo que hace es activar el circuito dopaminérgico. Cuando tú estás activándolo, el circuito dopaminérgico, imagínate como un montón de neuronas que están conectadas entre ellas y se activan, ¿no? Entonces van diciendo, dame más, dame más. Por eso no podemos parar de hacer scroll. Cuando tenemos sobreestimulado el circuito dopaminérgico, pasan muchas cosas en nuestro cerebro. Perdemos el foco, a posteriori, perdemos memoria, porque solamente está activado el circuito dopaminérgico. Y eso también pasa en los vínculos. Por eso, por ejemplo, un apego, ya hablaremos del apego, un apego ambivalente o un apego ansioso, cuando está en un vínculo y le manda un WhatsApp y no le contesta, es como... Lo quiero ya, ya. ¿Por qué no me contesta? Exacto. Empieza a pensar, a malpensar. Ahí tiene mucho que ver el circuito dopaminérgico. Que está ansioso de dame más, ¿no? Quiero saber dónde estás, qué haces, qué no haces, ¿no? Y por eso es el placer inmediato. Si tengo información, mi circuito dopaminérgico ha recibido un poquito de dopamina, se calma, ¿no? Entonces se queda estable hasta que le falta y se vuelve a activar. De nuevo, claro. De ahí las adicciones, ¿no? De ahí las adicciones.
El circuito dopaminérgico es un circuito neuronal que se estimula ante la necesidad del refuerzo inmediato, del deseo, del placer. Entonces, hace poner en guardia al circuito dopaminérgico para obtener más recompensa. Entonces, si tú, por ejemplo, eres adicto al juego, necesitarás constantemente estimular el circuito dopaminérgico. Y es curioso porque ahora muchos niños hay muchísimas investigaciones que se están viendo cómo el hacer scroll, todo lo que son estar viendo vídeos con La pantalla y el dedito todo el tiempo. el dedito todo el tiempo, eso es activación del circuito dopaminérgico. Consume unos recursos energéticos en nuestro cerebro, pero brutal. No sé si a ti te ha pasado alguna vez que has llegado a casa, que querías desconectar y te has puesto a hacer scroll. Cuando tú apagas el teléfono, ¿no te sientes como agotado? Agotado, sí. Porque tu cerebro no está preparado para tantísima estimulación. Sin embargo, has sido incapaz de parar. De parar. Es como ¿Cuándo paro? Sí, más, sí. más. Y hasta que tu cerebro ya se agota. Entonces, cuando ya cae rendido, pero sin embargo estás como muy estimulado. ¿Por qué? Porque la dopamina es estimulante. Se asocia mucho al placer anticipado. Entonces, gestionar y controlar las dosis de dopamina que estamos teniendo en el cerebro es esencial. ¿Cuál es el problema que nos estamos encontrando ahora? Que los niños de esta generación, los más digitales, que son los que tienen ahora 14, 15, 16, 18 años, que son extraordinariamente digitales, tienen un circuito dopaminérgico totalmente, en comparación con los nuestros, que somos de una era más analógica, totalmente estimulados y viven en ese circuito constante. Y es un problema. Y ya se están viendo, vamos a ver a lo largo de estudios más longitudinales, a lo largo de más tiempo, el daño que se va a producir en nuestros niños a largo plazo. Ya se verá en el futuro qué está pasando con esto, ¿no? Exactamente. Que no estamos controlando. Exacto. Después viene la serotonina. La serotonina, digamos, es la hormona que te da la estabilidad emocional, por decirlo de alguna forma. Está relacionada más con la calma, es el sistema nervioso parasimpático que se activa y está como cuando tú estás en una parte tuya serena, tranquilo, con tranquilo, paz. donde no hay euforia, donde estás leyendo un libro, ahí se está produciendo la serotonina. Escuchando una buena música. Exactamente, contemplando algo en una acción más contemplativa, un cuadro, un paisaje, cuando estás... Ahí se activa la serotonina. Ahí se produce la serotonina. Muy importante, porque la serotonina es nuestro antidepresivo natural. De hecho, los antidepresivos lo que hacen es regular y volver a ponerte en unos niveles óptimos la serotonina. Digamos que con ausencia de serotonina nos deprimimos. Claro. Tenemos más tristeza. Nos tomamos las cosas peor. Reaccionamos muy mal con la falta de serotonina. Y a lo largo de la vida tenemos menos producción de serotonina de forma natural. Entonces yo siempre, por ejemplo, le digo a mis pacientes, no solo que tenemos que trabajar, y ahora lo veremos, ¿no?, la narrativa y tal, sino que dentro del bienestar hay una parte que tenemos que intentar de forma más natural nuestra buscar el aumento de la serotonina. ¿No? Estar en contacto con la naturaleza nos ayuda a seguir más serotonina, los colores que hay en la naturaleza, el contemplar, por ejemplo, un bosque, una playa, todos esos colores que están en la naturaleza. El sonido del mar, de las olas, del fuego, ver cómo, que eso le encanta, a mí me encanta, ponerme delante de una chimenea y ver cómo arde un tronco. Eso hace que estemos más en calma y aumenta nuestra serotonina, con lo cual nos va a hacer que estemos más tranquilos, de mejor humor, y eso también va a influir incluso en nuestra salud, porque no solo en nuestra salud mental, sino en nuestra salud física. A un aumento de serotonina, vivir más en calma hace que no nos suba el cortisol, que no es una hormona mala, pero es una hormona que en exceso daña incluso los tejidos, ¿vale? ¿Y todo esto cómo lo encardinas con el tema del amor propio? ¿Por qué? Porque el pulpo, la teoría del pulpo. Porque cuando la teoría del pulpo
lo que yo quiero decir es que uno de los tentáculos por los que llegamos Sí. al bienestar y estar bien con nosotros mismos también te llega a quererte. Ajá. El ser humano que no se quiera no va a poder relacionarse ni quererte con otros, o lo va a hacer de forma disfuncional y entonces va a estar en sufrimiento. Entonces, si conocemos también nuestra neurobiología, que es una de las patas del pulpo, conoceremos también y tendremos herramientas para aprender a qué es la dopamina, qué es la serotonina, qué es la ¿Qué la oxitocina. produce? ¿En qué momento? Y habrá que buscar situaciones que nos provoquen Exactamente. sentirnos mejor. No es me voy a la playa para descansar, no, voy a estar un rato en el mar y contemplando el horizonte porque me va a generar endorfina. O hacer ejercicio, que es O un hacer acto de amor ejercicio. propio, porque al final es para ti. Te estás cuidando. Y se produce una sensación maravillosa cuando has terminado, que te has duchado y te has quedado tranquilo Entre después. otras cosas porque generas endorfinas. Y las endorfinas, ¿sabes qué es el analgésico natural que tiene el cuerpo Ajá. para evitar el dolor? Tú estás haciendo ejercicio, estás haciendo musculación y sientes el dolor del músculo, Sí, pero después cuando te duchas tú dices, y esa agua calentita y te relaja, sí. a que sientes una sensación de De placer bienestar y placer tremenda. y a Claro. que la narrativa cambia con uno mismo, que Ya bien lo he hecho, estoy vuelves orgulloso. otra vez a hacer ejercicio. Claro, Te pide el cuerpo hacerlo, ¿no? claro. Entonces todo ese sistema hormonal juega un papel muy importante a nivel físico. Después está la parte más psicológica, ¿no? Porque dentro de lo que es el aspecto neurobiológico tenemos que tener en cuenta, como tú has dicho, el deporte, también saber comer bien, porque el bienestar no solo, como yo digo, no es solo una hormona, ¿no? Sino que estén todas en un equilibrio dinámico entre ellas, porque claro, si tienes mucha dopamina, ya hemos dicho que no va bien, pero si también tienes un exceso de endorfina, entonces a lo mejor es que tienes que estar dedicado a la vida contemplativa, ¿no? Ya. Tiene que estar todo Equilibrado. en su justo equilibrio. Si no, nuestro cerebro no funcionaría bien. El descanso, por supuesto, ¿vale? Claro. Después está la otra pata del pulpo, que es la dimensión educativa. Ajá. Educativa o cómo hemos sido educados, cuál ha sido esa educación que hemos recibido en nuestro sistema familiar de origen. Que eso es importantísimo. Eso es, ¿Te han enseñado a quererte o te han pedido más de la cuenta, más responsabilidad de la cuenta, o te han tratado mal, o has sufrido mucho en la familia de niño? mira, yo estoy en una disyuntiva. La infancia, por supuesto que influye, pero ¿es determinante o no es determinante? Yo todavía, después de casi 30 años que llevo en consulta, todavía no lo tengo claro si es determinante. Determinante no como palabra que no se puede cambiar. Yo creo que sí, porque si no, no estaría dedicándome a lo que me dedico. Pero sí creo que influyen más de los que no podemos creer. Los tipos de apego, cómo hemos sido educados, cómo nuestros padres se han relacionado con nosotros y por ende nosotros nos hemos relacionado con ellos, porque hay un concepto que a mí me gusta mucho que es el espejo parental. El espejo parental tiene que ver con la idea de que nuestros padres funcionan como si fueran un espejo para nosotros, ¿no? ¿Qué pasa cuando ese espejo está roto? Que nosotros tenemos una imagen de nosotros muy distorsionada y puede incluso hacer que en la parte adulta, por ejemplo, elijamos vínculos que yo le llamo cactus, porque son vínculos en los que estamos sufriendo y no somos capaces de irnos de ahí. Y eso tiene mucho que ver con cómo nosotros hemos vivido en la infancia el concepto del amor, del vínculo, de cómo nos amamos, ¿no? Y eso hace mucho de espejo los papis. A ver, ponme un ejemplo que me encanta. Tú imagínate un matrimonio que en el matrimonio tiene 3 hijos, por ejemplo. Sí. Y esos 3 hijos están viendo continuamente cómo los padres no tienen ninguna parte afectiva desarrollada entre ellos. Ajá. Eso hará un espejo para nosotros en el sentido de que para nosotros la definición de vínculo, de pareja, de amor es carente de afecto, porque es el ejemplo que hemos vivido. Luego, vamos a desarrollar posiblemente una personalidad. Tenemos muchas más posibilidades, a no ser que a lo largo de ese crecimiento hayamos tenido
otros ejemplos cercanos, otras figuras de apego, y en la adolescencia hayamos podido conocer una relación estable, tanto amistad o con un tío, o con un primo, o con un hermano incluso, que haya hecho que podamos tener ejemplos de otro tipo de vínculos y de afectos. Si no, difícilmente mal vamos. Mal vamos. Entonces, los padres no es que sean determinantes, pero sí tienen una gran influencia en nuestro muy influyente. Lo que nosotros, eso se ve en la teoría del apego, de Bowlby y de Ainsworth, que ellos definieron los tipos de apego, que son la forma en la que nos vinculamos, y eso surge en la infancia. Y eso sí que va a determinar después cómo nos vamos a relacionar. O sea, que yo puedo tener muy poco amor propio o quererme poco porque haya tenido una infancia carente de esos valores, digamos, ¿no? Hombre, imagínate un espejo, o unos padres peleándose continuamente. Por ejemplo, o unos padres que a ti no te han demostrado afecto, no te han querido. Entonces tú creces con la idea de que no eres merecedora o merecedor de ser amado. Claro. Y ahí se produce una lesión afectiva, una herida emocional. Y esa herida emocional va a hacer que tú el día de mañana te vayas enamorando o encajando en parejas donde tengan serias dificultades para poder amarte. Porque vas a repetir ese patrón. El inconsciente no es más... Es lo que has aprendido, ¿no? Claro. En eso estás más seguro que en otro... Claro, mi trabajo como terapeuta, entre otras cosas, es hacer al individuo que desaprenda esos modelos para que aprendan unos nuevos modelos. Ajá. Desde una narrativa mucho más trabajada y muy consciente. Como decía Jung, cuando tú pasas de lo inconsciente al consciente es cuando tú integras y por ende sanas. Que la palabra sanar no me gusta mucho, pero me gusta más la integración y la aceptación. Cuando tú aceptas tu historia es cuando tú puedes soltarla. Si no, sigues con ella y te va determinando. Después están, por ejemplo, cómo influyen las heridas. Yo le llamo las heridas en el sótano. Imagínate que tú sí que es una casa donde tenemos varias plantas y varias habitaciones. El inconsciente siempre se asocia como en el sótano, porque como más inaccesible. Más oculto. Está oculto, ¿no? Ahí es donde están las heridas que se producen en nuestra infancia. No, somos conscientes que algo nos pasa, pero realmente no tenemos idea de cuánto filtra y condiciona esa toma de decisiones a la hora de poder querernos. Tú imagínate un padre o una madre que ha invalidado constantemente a un niño o una niña. Por ejemplo, tenía un caso de una chica bastante bella, ¿no? No voy a caer en estereotipos, ¿no? Pero una chica muy madura, muy responsable, extremadamente buena, ¿no? Y ella lo primero que hace cuando se sienta en una de las primeras sesiones me dice, no, yo he tenido una infancia maravillosa. A mí cuando ya me dicen eso... Empiezas a dudar. Digo, ¿qué no he integrado aquí? ¿No? Y después de varias sesiones, cuando empiezas a arañar un poco y buscas, te das cuenta que ella empieza a narrar una situación que la verdad fue desgarradora. Ella decía que cuando empezó a recordar que ella siempre era gordita y entonces la madre le tenía puesto candados en la despensa y en la nevera. Y que cada vez que ella iba a la nevera o porque tenía hambre, verdadera hambre, tenía un miedo que le atravesaba el cuerpo, porque la madre, si le pillaba comiendo, la maltrataba. ¿Y esta era la misma que decía que tenía una vida maravillosa, una infancia maravillosa? Exactamente. ¿Y no recordaba eso? Eso estaba en el sótano. Ah, claro. Estaba en el sótano. Y claro, cuando yo empiezo como cirujana del alma, ¿no? Empiezas a tirar y te das cuenta que empiezas un mapa conceptual a lo largo de su infancia, se empieza a dar cuenta que realmente el miedo que ella tiene escénico a exponerse en público, a ser juzgada o a ser valorada, a tener relaciones de pareja, le producía un miedo
que le inmovilizaba. Imagínate el poder que tiene ese sótano. Y ella no era consciente, ella no sabía por qué. Y tenía una relación excepcional con la mamá, ya de adulta. Y ella no recordaba eso. Por eso, como podemos olvidar cosas tan importantes, porque eso al final... Son mecanismos de defensa que tiene nuestra psique. La psique está hecha y construida para protegernos. Y hay muchos mecanismos de defensa, como es la negación. La negación es cuando te pasa un incidente crítico en tu vida, sobre todo en la infancia, lo pones en una caja y lo entierras al sótano. Ella no se quería y no sabía por qué no se quería. Hasta que descubres en su relato que su madre le ponía candados para que no fuera a coger comida por la noche. Y claro, la valoración porque estaba externa... gordita, que además claro, se vería mal, ¿no? O le dirían, estás gordita. Claro, tú imagínate que tienes un papá o una mamá que está constantemente humillándote. Claro. Entonces, esa niña no aprendió a quererse, aprendió a sentirse no aceptada, no valiosa. Y ahí es donde radica el amor propio. Porque tú te tienes que sentir valiosa para tú poderte querer. El amor propio tiene que ver con enamorarse. Lo que pasa es que ahora, en esta etapa que estamos viviendo, donde la infosificación centrada en el individualismo es tan bestial, que nos estamos equivocando el amor propio con el egoísmo. Si tú te encuentras a una persona que te dice, no, es que yo valgo muchísimo. O sea, ¿dónde está la raya que divide el amor propio del Porque te lo han vendido eso como arrogancia, y eso es malo. Soberbia, arrogancia, presumir, vanidad, son palabras, vocablos que están metidos en nuestro sistema de creencia y están metidos, como yo digo, en la caja de lo negativo. No están metidos en la caja de lo positivo. Pero la arrogancia es negativa. Sí, es negativa, pero el amor propio no. Yo siempre digo que el amor propio, la gran diferencia que tiene con todos esos vocablos, es que le preside la palabra amor. Y el amor no hace sufrir. La arrogancia sí hace sufrir al otro que lo ve. Pero el amor propio no. El amor propio tiene que ver con el autocuidado, con la autoconfianza, con autovalorarte, con hacer un camino hacia adentro y encontrarte. Pero tú en esa búsqueda que tú estás haciendo en ti mismo para decir, ¿tengo amor propio o no tengo amor propio? O esto es vanidad. O esto es vanidad. O sea, ¿qué pregunta te tienes que hacer para diferenciar una cosa de otra? No, el amor propio tiene que ver contigo, no con lo externo. La validación externa tiene que ver con la arrogancia. La validación interna no. Tiene que ver cómo tú te quieres a ti, pero para tú querer algo tienes que conocerlo. ¿Tú te enamoras de algo desconocido? No. Entonces, si no te conoces a ti, ¿cómo te vas a enamorar de ti? Ojo, que hay una línea delgada entre lo patológico, que es el narcisismo. El narcisismo, claro, es que eso está... Que el narcisismo tiene que ver con la egolatría, el egocentrismo y el egoísmo. El amor propio no tiene ego. No está en el ego, está en el amor. Ajá. ¿Y qué es el amor? Quererse, amar. Tratarse bien, cuidarse, protegerse, generarte seguridad, tomar decisiones que te hagan bien, pero tampoco que le hagan mal al otro. Sino siempre, no es mirar por ti y para ti. Eso no es el amor propio. El amor propio tiene que ver más con lo emocional, con el sentimiento de amar. ¿Y amar qué es? Darte seguridad, respetarte, aceptarte, quererte, admirarte, pero no una admiración que llegue a la egolatría. La egolatría necesita del otro, de la admiración del otro para que el ego crezca. El amor propio no necesita del otro para tenerlo, necesita de ti. De que tú realmente te enamores de ti. ¿Y no hay veces que chocan una cosa con otra? Por ejemplo, yo quiero ir este fin de semana al campo. Ajá. Y tú, que vives conmigo, te quieres quedar en casa. Ajá. Y bueno, si yo quiero hacer lo que me gusta, ir al campo, a disfrutar, porque me quiero y me quiero dar eso que me merezco por mi amor propio. Ajá. ¿Cuándo dejo de ser amoroso conmigo y empiezo a ser egoísta? Vaya melón me has abierto. A ver. Seguro que tú lo resuelves rápido. Cuando tú estás en un vínculo,
siempre tenemos que ser conscientes que tenemos que hacer un sacrificio. Ujú. Si yo no soy consciente o yo no acepto que para estar en pareja tengo que dejar de hacer cosas para mí Ujú. en pro del otro, Ujú. no estamos en pareja. Vivimos en la exigencia y lo defendemos desde el ego. No, es que como yo me quiero mucho y yo quiero ir al campo, pues tú te lo tienes que aceptar. No, hombre, no. Es que ahí estamos en la negociación. Si yo, que elijo amarte, sé que para ti ir al campo es importante, tengo dos opciones. Te acompaño y yo me pongo a leer un libro que me gusta y tú disfrutas del paseo, que a mí a lo mejor no me gusta, o te dejo suena mal, acepto que tú pases el día en el campo mientras yo también estoy en mi autocuidado y me quedo leyendo, haciendo otra actividad, visitando unos amigos o llenando ese espacio, ese tiempo con cosas que a mí también me hagan sentirme bien. Habrá cosas en las relaciones de pareja que podamos compartir y habrá cosas que no. Es que todo en su justa medida se llega a un equilibrio. Claro. Ese es el gran problema del amor propio que se está vendiendo ahora, que es, no, como yo me quiero, yo tengo que hacerlo todo por mí. No, eso no es el amor propio, eso es ego. Eso es egocentrismo. Eso es yo mime conmigo. ¿Te acuerdas de esa expresión Sí. de era pequeño? Sí. Yo mime conmigo. Eso no es amor propio. Ujú. Eso es ego. El amor propio nunca daña al otro. Nunca. Entonces no es Esa es amor una gran propio. definición. El amor propio nunca daña al otro. Nunca. Porque yo me estoy queriendo y me estoy respetando, pero el amor propio también tiene en cuenta al otro. Porque si no, me voy al monte Gurugú a vivir sola. Claro. ¿No? Pero si yo estoy viviendo en sociedad, porque el ser humano es social, necesita de lo social. Somos gregarios, necesitamos de los demás. Claro, yo tengo que aprender, la madurez que es saber vivir en el equilibrio del amor propio y de convivir con el otro. Pero para eso tenemos que entender el orden del sacrificio, si no, ¿para qué estamos en pareja? Claro, claro. ¿No? O sea, yo tengo una paciente que me dice el otro día, muy graciosa, yo no, ahora mismo no quiero tener pareja. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque mira, una de las cosas que he aprendido contigo, Carol, es que me encantaría tener una pareja, pero ahora mismo el sistema de vida que yo me he montado, es una persona divorciada, de trabajo, de niños, de tal, que ha salido también de una relación dificultosa y tal, y que ya se está encontrando, ya se está empezando a querer, yo ahora mismo me niego a aceptar el sacrificio de colocar a una persona en mi vida. ¿Porque dónde lo coloco? Porque implica una renuncia. ¿Y a qué renuncio? Yo no quiero renunciar, porque claro, yo me levanto, hago trabajo, tal, la semana que me tocan los niños, ta, 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 y la semana que no tocan los niños tengo no sé qué, el padre, entonces si yo llego a mi casa a las 9 de la noche y ya tengo mi rutina, que es que llego, me ducho, tal, me hago la cena, pum, y a las 10 me meto en la cama, si me relaciono con una pareja, donde coloco... Cambia todo, cambia todo. Si Esa eso no lo rutina. entendemos, y eso no es falta de amor propio. Eso es decir, me quiero y estoy preparada también para compartir mi vida con otra persona, pero yo tengo que entender que tengo que hacer una renuncia. Si no, no puedo hacer esa convivencia. No me puedo meter en una relación y meterme a enamorarme y que la oxitocina haga de la suya y que me pegue el flechazo y me enamore. ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora que quiero cambiar al otro? ¿Ahora que le digo, no, pero tú, yo te veo 2 horas al mes? Yo voy a seguir haciendo mi vida y no te veo. Pues no. Pues entonces no establezcamos un vínculo, ¿no? Entonces tengamos una relación, como se llama ahora, ¿no? Una relación de que nos vemos y si nos podemos gestionar bien y si no, pues ya iremos quedando. Pero tú tu vida y yo la mía. Bueno, es otro modelo. Están naciendo Bueno, eso nuevos se hace modelos mucho, de vínculo, ¿eh? Eso hoy en día es moneda de cambio. Bueno, los americanos han puesto uno que se llama LAT, ¿no? Living Apart Together, que Sí. es personas separadas, ¿no? Sí, Que vienen de vivimos matrimonio. juntos, pero apartados. Exactamente, tú en tu casa, yo en la mía, y nos vemos para compartir ratito. Si los dos tenéis el mismo sistema de creencia ¿Por qué y no? los dos tenéis el mismo modelo, funcionará. Pero si tú tienes... Claro, una expectativa de uno sobre el otro no puede superior. ser. No puede ser.
No es imposible. Eso a nivel, hemos visto ya el nivel neuroquímico, hemos Sí. visto el tema de la educación. Ajá. Y vámonos ahora al sistema de creencias. ¿Cómo nos afecta en nuestra perspectiva de la realidad que vivimos en el amor propio? Ajá. ¿Vale? A ver. Los tipos de creencias hacen que nosotros nos hagamos como un mapa o un filtro donde nosotros vamos tomando decisiones. Si yo tengo un mapa donde yo no me siento útil, donde yo no me siento valorada, porque así lo interpreto, valorada por los demás, difícilmente yo voy a estar tomando decisiones desde mi amor propio. El origen del pensamiento dirige la conducta. Yo hago este ejemplo en terapia. Imagínate, tú vas a tomar una decisión, ¿no? Te voy a coger un ejemplo concreto de una chica. Ella está en su casa en verano y resulta que ella sale de trabajar, y va a casa, imagínate en esta ciudad, verano, agosto, un calor, y ella está saliendo de trabajar y está soñando con llegar a casa, pegarse una ducha fresquita y descansar. Nadie en Sevilla, todo el mundo de vacaciones, y entonces de repente ella llega a casa, se ducha y dice, me voy a poner una copita de vino y me voy a poner a leer o a escuchar música, lo que sea. Y en ese momento le suena el teléfono de la casa. Y entonces es un amigo y le dice, mira, que he llevado a las niñas al cine y que pasaba por aquí, bájate y nos tomamos Visita algo. inesperada. Exacto. Y Y entonces ella ya estaba, pues imagínate, ¿no? Duchada, tal. eso depende. Si le gusta, se irá. Y si no le gusta, No. no se irá. Ella aprende el PPA. Para, piensa y actúa. Base del amor propio. Para no dejar que tu sistema límbico o tu impulsividad reaccione. Entonces ella dice, espérate, ahora te llamo. Entonces ella paró y qué bien. dijo, me apetece. Dame un segundito, que tengo que ir a la cocina por algo. Exacto. Tómate 10 segundos para 10 segundos. pensar qué haces en una situación que te pilla de improviso. PPA. Para, lo primero. Piensa y actúa. Y toma la decisión. Entonces, ella dijo, a mí realmente me apetece ahora mismo. Entonces ella como que empezó como a preguntarse a ella, a su cuerpo, a sí misma, ¿Cuántas veces? ¿qué hago? ¿Cuántas veces tenemos situaciones como la que tú estás describiendo, que por no quedar mal, inmediatamente dices sí, y de repente dices, bueno, pero si a mí es que no me apetece esto, ahora desmonta el sí. ¿Y ese sí te lo qué comes. significa? ¿Qué significa ese sí, Rafa? Falta de amor propio. Además de falta de amor propio e impulsividad, es que esa decisión está tomada a través de una herida tuya, que no eres consciente, que está en el sótano. Ah, Claro. ¿Por qué quieres quedar bien? claro. Porque haces una micro traición a ti mismo, si tú no es lo que quieres. Entonces, ella piensa y dice, me tengo que levantar a las 7 de la mañana para trabajar, estoy cansada, llevo todo el día trabajando, no me apetece. Entonces lo llamó y le dijo, mira, 1000 gracias, pero otro día llámame con tiempo y voy. Entonces él empezó a insistir y ella dijo, de verdad, no me apetece, estoy cansada, otro día. Ella en un primer momento se sintió mal porque estaba entrenándose, Sí. pero después se sintió muy bien. Serotonina. ¿Por qué? Porque se respetó, se escuchó. Esto nos lleva a una cosa clave en la vida para mí, que es aprender a decir no, Claro, cuando no quieres algo. pero yo te añadiría, depende desde donde lo hagas. El origen del pensamiento. Esa misma chica, en esa misma situación, te voy a poner cómo lo hubiera decidido un año antes. A ver. Le hubieran llamado y ella hubiera dicho, encima de que viene, no voy a bajar, ¿cómo le iba a dejar tirado? Claro. Se ha autoimpuesto una obligación que no tenía. Otro ejemplo, otra circunstancia. Sí, claro, como ha dejado a las niñas en el cine, como el Pisuerga pasa por Valladolid, ahora me elige a mí, entonces no me está dando prioridad. No me ha elegido la primera. Fíjate la herida, cómo está hablando. Depende de la Desde vivencia. dónde lo vivas.
Pero cuando tú integras y trabajas y vives desde el amor propio, es cuando tú tienes capacidad de vivirlo, no desde ninguna herida, no desde el sótano, sino desde tu yo, más Lo ves sano. mucho más claro. Claro, tú dices, me respeto, no me apetece. Ahora, si en ese momento que ese señor llama y ella, a pesar de que se había hecho ya la idea y la expectativa de llegar a casa a descansar y ponerse fresquita, ella en ese momento dice, ostras, pues me apetece, pues mira qué bien, así me despejo. Porque ha parado y dice, oye, pues sí, pues puedo, no estoy muy cansada, voy. Llama y le dice, dame 2 segundos, que me pongo unos vaqueros y me voy. No tomar decisiones en caliente, esto lo dice mucho. O sea, no compres Claro. nada en caliente, nada rápido. No, esto lo tiene. O lo compras ahora o pierdes la oportunidad. Un momentito, PPA. Claro. Para, Piensa piensa y actúa. O sea, nada de. Es que no, como no se decida ya, pues entonces no. Lo siento, no lo quiero. ¿Qué te hace en un regateo, en una negociación? No te dejan tiempo para pensar. Venga, ya. Sí, sí. Y tu Es que cerebro se va a acabar. se colapsa. Es que esto, Es como el no último. lo tomes, Bueno, pues hay nada. otro detrás que lo va a querer. Como dicen los americanos, go ahead. Sigue, que lo coja el otro. No yo, no estará para mí. Pero no voy a tomar una decisión sin haberlo pensado y sin saber el con qué y el por qué. Después hay otra cosa en el sistema de creencias que yo le llamo el sesgo cognitivo, que es que el cerebro nos engaña muchísimo y a menudo nos lleva a tomar decisiones que nos llevan a errores. Y uno de ellos, que a mí me encanta, que se llama el sesgo de confirmación. Es muy divertido el sesgo de confirmación. ¿En qué consiste? El sesgo de confirmación es cuando tú tienes una idea y esa idea le pones el foco y entonces solamente ves a través de esa idea. Te pongo un ejemplo. Cuando tú quieres comprarte un coche y has decidido comprarte un coche, imagínate, has mirado una marca X. ¿No te da la sensación que solamente en la ciudad están esos coches? Sí, es verdad. Solo ves esos coches. Y no quieres ver más, porque te dices, uy, ¿para qué ver más si esto es lo que me gusta? El sesgo de confirmación lo que hace es que tu cerebro te lleva a solamente ver aquello que tú quieres confirmar. Generalízalo a todo. Por ejemplo, el año pasado un amigo me dijo, el 2025 va a ser un año muy bueno. En psicología se llama pensamiento mágico. Los pensamientos supersticiosos tienen que ver con ese pensamiento mágico. Y dije, bueno, y él estaba en el sesgo de confirmación. Entonces, cada vez que pasaba cosas buenas, decía, ¿ves? Sesgo de confirmación, ¿ves? Esto es bueno. Es decir, el cerebro no va a procesar lo malo. Y si hay algo malo, lo va a redefinir a bueno, como sesgo de confirmación. Pues muchas personas funcionan con el sesgo de confirmación. Una idea preconcebida. Ya sé que parto de aquí y ya... Y solamente ver eso. Pásalo a incluso formas de percibir la vida. Si tú dices en esa autonarrativa, yo estoy gordita, acabas vas siempre viendo que siempre todo te queda mal, la ropa te queda mal y por ende eres gordita. Sesgo de confirmación. ¿Y qué me dice de la política, por ejemplo? De tener unas ideas políticas y todo lo ves y todo lo justificas porque... Todo es a través del sesgo de confirmación. Todo es. Entonces, hay otra cosa que se le llama también el efecto Pigmalión, que es la profecía autocumplida. Que es cuando... Yo siempre le digo esto cuando se lo explico a los pacientes, que es ante el huevo la gallina. Si tú le dices, tú vas andando, ¿no? Y tú dices, tengo la sensación de que me voy a caer. Ya. Yo creo que me voy a caer. Ya verás que me caigo. Ya ves que Te caes. Y te caes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has dicho? ¿Qué ha pasado en el cerebro? Pues que te ha hecho caso, ¿no? O sea, tú lo dices y te pasa. Y te ha provocado un error a nivel psicomotor que te ve que no ves el impedimento en el suelo y te tropiezas. Profecía autocumplida. Si tú te dices a ti mismo, ahora ponlo en positivo. ¿Qué día más bueno voy a tener? Voy a tener un día maravilloso. Voy a salir a la calle, esto va a ser extraordinario. Qué bien lo voy a pasar hoy. Sesgo de confirmación, solo vas a ver las cosas buenas. O profecía autocumplida. Te va a pasar de todo, pero solo vas a ver las cosas buenas. Exactamente. Si tú eso lo pones en positivo y empiezas a decirte, soy valioso, soy una persona buena... O sea, ¿hay sesgo de confirmación positivo? Claro. ¿Bueno para nosotros? Siempre.
para lo malo y para lo bueno. Las personas que están, como yo digo, en el sillón de la victimización y del sufrimiento, su sesgo de confirmación es el sufrimiento. Claro. Y entonces todas las decisiones que toma, el cerebro la va a interpretar o la va a meter por el embudo de la decisión del sufrimiento. De todas estas decisiones que tengo delante, ¿cuál va a ser la que me va a generar sufrimiento? Esa es la que voy a elegir. Eso no se hace conscientemente, Rafa, porque entonces estaríamos locos, ¿no? Pero eso es lo que realmente pasa. Ese sesgo de confirmación, ese embudo está en el sótano de nuestro inconsciente. ¿Qué hace el terapeuta? Saca eso y lo pone en el consciente. Y es lo que decía Jung, el saber lo que nos pasa en el inconsciente nos libera. Y eso es lo que hace que podamos parar, pensar y actuar. ¿Y de qué manera influye aquí, no sé, otra cosa, ¿no? La ética, los valores, lo que tenemos a nuestro alrededor, la sociedad que además en muchos casos es una sociedad compleja, ¿no? Y a veces enferma incluso, ¿no? Yo creo que vivimos una sociedad en esta época muy, muy enferma, porque no hay límites. Estamos en una etapa en la que todo vale. Ajá. No funciona la dualidad de bueno y malo realmente. El otro día estaba yo escuchando un podcast de un experto en psicopatía y decía, yo me pregunto, hablando un poco también de la teología, ¿no? Le decían, si tú le pudieras hacer una pregunta a Dios y te la pudiera contestar, ¿qué le preguntarías, ¿no? Es decir, ¿por qué no hay más justicia aquí, ¿no? ¿Por qué los malos en el fondo triunfan? Y la gente... Sesgo de confirmación, no siempre. No siempre, pero sí es verdad que estamos viviendo, Rafa, en una sociedad muy... Ahora está de moda la palabra polarizada, y es que es verdad, ¿no? Es como que se está dividiendo la sociedad en todos los conceptos que podamos hablar en una dualidad muy extrema y muy agresiva. Y a veces más que dualidad, multipolaridad, es decir, hay muchos frentes. Exacto. Entonces, todo eso, la ética, los valores, nuestro sistema social, cómo nos afecta, ostras, es que al final tú vives en una sociedad y o tú tienes un amor propio muy validado y en una estructura de personalidad donde tú realmente la tienes muy trabajada y muy decidido en quién te quieres convertir, y para vivir una sociedad donde a pesar de lo que pase fuera no te mueves de ti, que si no al final te contamina y te vuelves borrego. ¿Y qué consecuencias tiene convertirse en un borrego para el amor propio? Bueno, que no tienes identidad. Vives en función, tu valor está en función del otro, ¿no? Al final vivimos en una era donde nos han enseñado mucho a soltar, a no sufrir, a la mirada a lo individual, pero no nos están enseñando a retener, a cuidar, a reparar. ¿Tú te acuerdas cuando éramos pequeños? Que yo por lo menos recuerdo, mi madre llevaba un electrodoméstico que se rompía a reparar. Tirar. La palabra reparación está intrínseco en nuestra narrativa. Ahora se tira. Si no funciona porque es más barato comprar uno nuevo. Se reemplaza. Eso ha llegado hasta los vínculos. O sea, ya no invertimos tiempo en reparar los vínculos, en comprender que el amor hay que trabajarlo, no lucharlo, trabajarlo. Pues lo mismo con el amor propio. Es que es imperativo que empecemos a querernos, no desde el individualismo, sino desde el amor, desde la conexión. Al final los seres humanos somos mamíferos, somos seres sociales y necesitamos del afecto de los demás. Entonces, si vivimos en el individualismo, en esa desconexión, en esa negación de lo que somos mamíferos y seres sociales que necesitamos afecto, sí, nos vamos perdiendo. Sí, da la sensación muchas veces que somos como las hojas, ¿no? A merced del viento, ¿no? Claro. Según corre el viento, para allá, ahora para acá, ahora para este lado, ahora para el otro. Y no estamos en un centro, en nuestro propio centro que nos haga sentirnos fuertes y querernos.
¿Qué pasa cuando tú ves en las redes sociales a una persona, independientemente de quién sea, que de repente habla claro desde su seguridad y desde su modelo de autenticidad? Que las personas se quedan como, wow, ¿qué palabras ha dicho? Y creemos y todos queremos ser auténticos, pero si la autenticidad sale del amor propio, si no sale de otro lugar. Cuando tú te quieres, eres auténtico, porque tu propio amor es solo tuyo. Claro. Estés o no de acuerdo con esa persona, o tengas más ¿Qué más da? querencia, digamos, a lo que dice, o menos. Pero sí que es admirable, ¿no? Si Ver yo a me alguien. quiero, ¿qué capacidad tiene el otro de hacerme daño? Pues poca. Es mínima. Y vuelvo a... Cuidado que la delgada línea entre Sí. el ego es muy fina de confundir. Claro. Pero si tú te quieres, Rafa, y yo te digo, mira, Rafa, la verdad es que te he visto en algunas entrevistas y eres un pésimo periodista. Si tú te quieres, tú puedes decir, bueno, ese pensamiento es tuyo, ¿no? Eso es Claro. del no yo, eso es tuyo. Y eso tendrás que mirártelo tú. ¿Cómo te afecta a ti? Eso lo decides tú. O sea, no te hace daño quien quiere, sino quien puede. Exacto. Es que el refranero español es sabiduría. Es el manual de psicología mejor que se ha inventado, siempre lo digo. El refranero español es de una cultura y Sí. una sabiduría brutal. Bueno, hay refranes que te dicen lo contrario y también aciertan a veces, ¿eh? Sí, también. De verdad. No, pero es verdad que hay una destilación ahí de pensamiento popular muy interesante. Cuando una persona te quiere hacer daño y tú te dejas, Le estás entregando el poder. le estás dando el poder. Y entonces ahí es donde tú sufres y te frustras porque te preguntas, ¿y por qué me hace daño? ¿Y por qué ha decidido hacerme daño? ¿Y Entonces, por qué actúa así? eres muy infeliz si no tienes amor propio. Claro, porque pones la mirada en el otro. Hazlo al contrario, pon la mirada en ti. En vez de preguntarte, ¿por qué Carol me ha dicho, en el ejemplo este Sí. tonto que te he puesto, ¿por qué Carol me habrá dicho que yo soy mal periodista? Pon la mirada en ti. ¿Qué siento cuando ella me dice esto? ¿Por qué me siento así? ¿Qué me está pasando a mí? Esas son las preguntas que nos hacen cambiar nuestra estructura de pensamiento y por ende Claro, cambiar la y es actitud. que además no podemos gustar a todo el mundo. No, Eso es una entelequia. Habrá gente que le gustes y hay gente que no le gustes. acéptalo. Claro. Aceptar eso. Pero sin que te duela, sin que signifique un drama para ti. No, es que ese grupo de Siempre va a personas... haber gente, y sobre todo en esta época de las redes sociales, que van a entrar en una disyuntiva porque sí. Los haters. Yo tengo un amigo que no puede ver las redes sociales porque en cuanto le digan algo en contra de lo que ha estado haciendo, entra en depresión. Imposible. Sí. Eso no puede ser así. No, entonces no te expongas. Claro. Porque si tú quieres jugar un partido, debes saber que a lo mejor un balonazo te lo vas a llevar. ¿Te lo puedes llevar? Sí. ¿Te lo Mira- tienes que llevar? No. Mira tú el árbitro, ya que estás hablando de fútbol. Claro. Le dicen de todo Y a la él sigue criatura. arbitrando, ¿verdad? Tiene que tener amor propio para seguir arbitrando. Tiene que creer en que él lo va a hacer lo mejor que sabe hacerlo. Claro. Entonces, ¿nos podemos equivocar? Claro, en la vida siempre nos equivocamos. Pero es que quien no acepte que el error es parte de nuestra caída y por ende de nuestro aprendizaje, no podremos convertirnos en mejores personas si no es analizando desde el error. Y si no sufrimos, pues no tenemos un mundo emocional rico. Porque el que no sufre es el que está en una psicopatología, que eso sería harina de otro costal, ¿no? Y al que iremos otro día. Otro día, otro día. Porque ya el tiempo se nos ha acabado en esta charla tan interesante. Carol, Marín, muchísimas gracias como siempre por ayudarnos a aprender tantas cosas en este podcast 34 metros tan interesante, al que volveremos próximamente. Y si os ha parecido interesante, por favor suscribíos y dadnos también vuestro feedback. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Hasta el siguiente.